Segundo bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros Adolfo Sanfrán, ministro de Hacienda de Misiones. Bienvenido. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por venir, Adolfo. No, por favor. Te vemos muy activo en muchas actividades en los últimos tiempos. Uno entiende que hay muchas medidas nuevas que se están tomando, hay que adaptarlas, traducirlas a la provincia de Misiones. Y justamente mañana hay un plazo para las pymes, y esto es importante que tomen nota todos los que estén escuchando y tengan alguna pyme en la provincia. Mañana vence un plazo para obtener un beneficio nacional. ¿Cuál es el beneficio y cómo hay que hacer para inscribirse, anotarse? Sí, esto es muy importante porque es para todas las pymes que tengan empleados en relación de dependencia, cuya actividad no haya sido exceptuada de poder trabajar desde el 20 de marzo en adelante, que el Estado Nacional estableció un mecanismo de compensación o subsidio para poder pagar los salarios de estas empresas de hasta 800 empleados. Epa. Mañana vence el plazo para ingresar a la página de la AFIP por el servicio de clave fiscal, ingresando al servicio de ATP, atención al trabajo y la producción. Hay que ingresar los datos, muy sencillo lo que pide, la verdad que muy sencillo, porque lo que pide es, la empresa tiene que informar qué ventas tuvo del 19 de marzo al 12 de abril, creo que ese es el plazo, de este año, comparado con las ventas de igual fecha, 19 de marzo al 12 de abril del año pasado. Y adjuntar en un archivo adjunto, vendría a ser el libro ventas de ambos periodos, ¿no? Como para demostrar que tuvo una caída de las ventas, claro, en ese periodo. Pero los costos o la inflación que hubo no sino la cantidad del producto, por así decirlo. Claro, el informe porque está... Lo que facturó el año pasado por inflación sería mucho. Claro, el informe está en valores nominales. Estimo yo que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Producción, que son los que evalúan esto, van a considerar el efecto inflacionario. Es decir, si una empresa vendió 400.000 pesos en ese periodo y este año vendió 400.000 pesos, en realidad vendió menos, porque sí, en términos nominales vendió lo mismo, pero en términos de unidades físicas vendió menos. Sí. Uno ve que están atajando penales todos los días, reuniones con intendentes, después reuniones con pymes, después reuniones con algunos gremios que están pidiendo volver al trabajo, como la construcción privada. Y la provincia tiene que salir por un lado, a atender con recursos el dengue, atender con recursos el coronavirus, traer gente de otras provincias, ¿verdad? Reforzar las guardias, reforzar la seguridad en las calles para evitar que la gente viole la cuarentena. ¿Cómo estamos con los recursos? Uno imagina que, y ya se leyó en varios informes, que mucho cayeron, tanto coparticipación, que es el dinero que se recauda en todas las provincias, pero viene de la nación, y la recaudación propia. Digo, ¿es para preocuparse? ¿Vamos a poder pagar salarios a fin de mes a los empleados estatales? Si esto sigue como uno está viendo ahora, que da la sensación de que va a seguir todo mayo, reactivando algunas actividades, pero ¿en qué situación estamos? Bueno, esto es un día a día, muy difícil hacer una proyección ni siquiera el mes de mayo, ¿no? Pero o es cierto, el mes de abril viene con una caída en la coparticipación cercana al 30%. Esto también es un día a día porque nosotros la coparticipación la vamos recibiendo todos los días. Entonces no tengo todavía toda la película del mes de abril, pero la proyección marcaría una caída del 30%. Y en el caso de la recaudación provincial, la de rentas, andaría un poco menos. Lo cual es un buen dato, porque muestra también de que en Misiones hubo mayor actividad económica que el promedio general. Que el promedio, porque tenemos más actividades alimentarias, más producción primaria, industrias que estaban permitidas. Si en el turismo, bueno, es un sector que está muy perjudicado, pero otros rubros han podido trabajar. Naturalmente, turismo, transporte y comercio han sido los sectores más afectados, pero el resto ha podido trabajar con bastante normalidad. Vamos a ver mayo, todavía no tenemos una proyección de cómo puede ser mayo, pero como se fueron abriendo nuevas actividades permitidas, yo no hablo de flexibilizar porque da a entender como que nos estamos relajando. Yo prefiero hablar de la cuarentena administrada o actividades focalizadas, ¿no? Y como se fueron permitiendo nuevas actividades, creo que eso también va a ayudar a que la actividad económica en mayo va a ser un poco mejor, y la abril también no va a ser tan mala como pintaba, y los números no van a tener tanta caída. Hay algunas provincias que ya hablan de reducir los sueldos a los empleados públicos. A mí cuando lo leí me pareció un disparate. Imagino que
no está pasando por la cabeza de nadie en Misiones esa decisión, ¿o sí? No, no. Nosotros, por indicación del gobernador y del conductor del partido, fue de priorizar los gastos esenciales que necesitamos para el momento. Hay gastos que por ahí se pueden diferir. Por ejemplo, la obra pública, bueno, naturalmente la diferimos. No es algo fundamental, salvo obra pública vinculada a hospitales que estaban por terminarse, o compra de equipamientos sanitarios, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la salud, las cuestiones alimentarias, este paquete de medidas económicas que hemos lanzado, que tiene un costo fiscal, y el resto hemos paralizado todo para priorizar también los sueldos de los empleados públicos, ¿no? Se puso de moda por esta pandemia decir qué se prioriza, la salud o la economía. ¿Cuál es tu visión sobre esas críticas que a veces hay cuando, por la emisión monetaria y por la asistencia a los sectores que más lo necesitan, que no son sectores solamente sociales bajos, sino también las pymes, empresas, las grandes empresas, las empresas y las grandes empresas? Creo que es una falsa dicotomía. Hay que cuidar las dos cosas. Y creo que Misiones fue una de las primeras provincias que planteó. Si ustedes medidas binarias, dijo. Claro, el ingeniero Rovira lo dijo con claridad hace cerca de un mes, cuando comenzó el tema de la cuarentena. Dijo que había que tener una actitud binaria, cuidar la salud, por sobre todo, porque lo que vale es la vida de una persona, y también cuidemos la economía, porque si la gente no tiene para comer, no tiene para vivir, también se va a descontrolar el cuidado que tenemos que hacer con la cuarentena. Y en este sentido yo valoro las medidas que ha tomado el gobierno nacional, porque son, por supuesto, uno entiende el retardo, hay retardos, pero son naturales porque fue algo... La administración pública tiene esa demora, no es que uno dice, bueno, saca un programa y lo puede implementar de un día para otro. Fíjense ustedes el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, 266.000 misioneros son beneficiarios, estamos hablando casi un 20% de la población de Misiones va a ser beneficiaria de este ingreso, que va a ayudar a gente que no han podido trabajar, que tenían un ingreso, una changa, algún trabajito y que lo perdieron, y con esto compensan un ingreso para llevar a su familia. No hay peligro de hiperinflación. Yo escucho a economistas ultra ortodoxos que hablan de la hiperinflación y son totalmente, por lo menos en este contexto, no es peligroso. Porque todos los países, primero que todos los países lo hacen, o sea, si Argentina va camino a la hiper, Estados Unidos va camino a la hiper, Alemania, países también que le están tienen dando hoy, la maquinita. pero Inglaterra es un Inglaterra, caso, o sea, pero ¿por qué no hay peligro de la hiper? No es por una cuestión de magia, es una cuestión económica básica. No hay consumo. Hay una teoría, claro, hay una teoría cuantitativa, es una vieja teoría que ya tiene más de 100 años, que es la teoría cuantitativa. ¿Qué te dice? Que en todo momento el volumen de transacciones de una economía es igual a la cantidad de dinero por la velocidad de circulación que tenga el dinero. Como ahora la velocidad de circulación cayó, porque como con la pandemia y la cuarentena la gente circula menos, la velocidad de circulación cayó, le da margen al Banco Central para poner más dinero en circulación y que eso no tenga impacto en los precios a corto plazo. Naturalmente, cuando la economía comience a retomar su ritmo, el Banco Central tendrá que aspirar esos pesos y con eso evitará cualquier fenómeno. ¿Y está emitiendo la Nación? ¿Está emitiendo? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, está emitiendo, pero yo creo que es lo que está haciendo bien. Creo que lo más razonable que tiene que hacer para que la pandemia esté controlada, para que la cuarentena funcione y la economía no se caiga. Hay algunos que piden más emisión. Un ritmo más. O sea, creo que tiene margen para más emisión, pero creo que el gobierno nacional lo está haciendo con buen tino de ir midiendo los efectos de cada medida para también analizar el impacto a corto plazo en los precios y en la producción. Bueno, ya es sabido que los bancos toman el dinero y lo están tirando, los privados, a la cancha, por así decirlo, pero también en el juego que hay en los medios que juegan, por así decirlo, a la desestabilización moral, no solo económica, porque juegan con la gente a crearles pánico, con el mensaje, dice que ese dinero circulante con mayor emisión, el sobrante que hay, va al dólar. Por eso hay un dólar que no sé dónde está, que ya la semana pasada dijeron que pasó a los 100 pesos. Sí. Eso es ficticio en la realidad económica, eso es ficticio. Porque no hay un manejo hoy de... No, primero que es el mercado marginal, o el dólar blue, o como se conoce, contado con liquidez, es un mercado marginal, es un mercado con poco movimiento, entonces es muy oscilante, pero no te marca la pauta de precios. Una referencia.
Porque hoy los precios se manejan por el dólar oficial. Cuando vos importás un producto, pagás el dólar oficial, más la recarga del impuesto, más la recarga de la tasa aduanera o algún arancel, pero no estás pagando el dólar de 110, sino que estás pagando el dólar de 63. La semana pasada hubo un reclamo importante del gobernador al presidente Alberto Fernández por una deuda de 3.000, 3.200, 3.300 millones de pesos que tiene la nación con la provincia. ¿Tuvo algún efecto esa queja / reclamo, no sé cómo llamarlo, pero tuvo algún efecto en las cuentas de la provincia? Bueno, esta semana comenzaron a haber respuestas, sí, respuestas positivas. Se recibieron fondos adeudados del Fondo del Tabaco, que nos debían del año pasado. Sí, con eso se va a pagar la semana que viene a los tabacaleros. De lo que se va a pagar. O sea, aparte recuperamos la provincia, porque la provincia había adelantado pagos. Ustedes se acuerdan que en diciembre, noviembre, diciembre habíamos hecho un pago a los tabacaleros de la Caja Verde, creo que fue el concepto. Después hubo otro pago en febrero. Esos dos pagos la provincia los adelantó para que los tabacaleros tengan su ingreso. Eso, recuperamos fondos adelantados por la provincia y el excedente de lo que se va a pagar a los productores la semana que viene. También estamos recibiendo pagos para obras. Los fondos de educación, ya de Educación de Nación, nos están pidiendo, nos pidieron algunas precisiones de los archivos para hacer la liquidación y el reconocimiento de la deuda. Y también del ANSES, que nos debían, que eran fondos de los jubilados de la provincia, que nos debe el ANSES, también nos pidieron más información que esta semana se la estamos enviando para poder proceder, para que el ANSES pueda proceder a liquidar y con eso enviarnos los fondos. ¿Esa deuda es de esta gestión o ya venía arrastrando de la gestión de Macri? La deuda de obras es deuda de la gestión anterior. Es decir, los 3.000 y pico millones de pesos. La mayor parte es deuda de la gestión anterior, la deuda de ANSES también es de la gestión anterior, y la educación el 70% de la gestión anterior, porque algo se generó entre diciembre y febrero, pero el mayor monto se originó de agosto en adelante, en el caso de lo que nos deben de la garantía salarial docente. La última pregunta por mi parte, ministro. ¿Cómo ve que va a ir evolucionando el panorama económico y las actividades en los próximos meses? Porque la gente da la sensación que estaba muy ansiosa los primeros 10 días de cuarentena, después fueron otras 2 semanas, después otras 2 semanas, ahora se habla de que se va a volver a prorrogar, da la sensación, algunos dicen todo mayo, el pico recién va a estar en junio, en Capital se habla del pico en julio o agosto. Esto da la sensación de que da para largo, algunos hablan de un año prácticamente perdido, o de que todas las actividades van a perder en este año, todas las actividades económicas van a tener un año perdido. Como ministro uno imagina que maneja más información, tiene proyecciones, tiene informes, comparte con los colegas de otras provincias panoramas o análisis. ¿Qué visión tiene de cómo vamos a ir atravesando esta pandemia que todavía, incluso en lo sanitario, todavía me parece que ni empezó? Ojalá que no llegue con la virulencia de otros países, pero me parece que no. Difícil responder a la pregunta porque hay muchos escenarios posibles. A ver, si la semana que viene aparece una vacuna contra el coronavirus, se acabó el problema y volvemos muy rápidamente a la normalidad. Entonces ya ese sería un escenario que todavía no sabemos. Por ahí si se aprueba una vacuna, se prueba y se implementa, ya tenemos solucionado el problema rápidamente. Otro escenario es, si Misiones sigue con la pandemia muy controlada, porque la verdad que está muy controlada hoy, Misiones como otras provincias, que tenemos pocos casos y por lo tanto hay poca circulación viral, podríamos tener la posibilidad de ampliar actividades económicas que se puedan hacer, dado primero que Misiones tiene pocos lugares de aglomeración de personas. ¿No? No es el caso, creo que el escenario difiere de Capital, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, de una provincia como Misiones, Jujuy o otra provincia periférica, ¿no? Nuestra situación es muy distinta y eso es una ventaja, que de vuelta a otro escenario, si no tenemos casos importantes o numerosos casos, nos permitiría poder poner en marcha actividades que hoy están prohibidas, ¿no? Ahora, otro escenario es que tengamos muchos casos y ahí tengamos que volver a una cuarentena más rígida. Entonces, la verdad que el escenario es muy amplio y todo va a depender de cómo pasen. Por eso la preocupación del gobernador, que ayer estaba muy enojado con este caso. Sí, el del Dorado. Claro, es muy responsable, es decir, tenemos que ser cuidadosos, porque si no nos cuidamos, Es un desastre. enseguida se va a producir. Está en cuarentena el gobernador, ¿no?
Sí, está en Tengo cuarentena. entendido que después de la reunión justamente con Alberto Bueno, pero Fernández, él dijo 14 días guardado. Claro, en realidad antes, porque si él se hace el testeo a los 6 días, creo que, no soy médico, pero creo que si se hace los testeos a los 6 días, que donde se puede verificar si no tiene, ya la cuarentena queda... Perfecto. Yo para terminar cortita, supongamos que debe ser ministro de Economía de Misiones, de Hacienda de Misiones, y ministro de Economía del país. Una medida que a usted le parece que haría, o a vos que te parece que haría falta, no mandarle los fondos a Misiones, esa la descartamos ya. Esa es la primera de todas. ¿Qué medida te parecería que implementarías? Bueno, a ver, hablando un poquito de la asistencia de los bancos, que no hay que poner todos en la bolsa. Hay bancos que han asistido bien y otros no tan bien. Yo en eso también, en general es cierto que ahí ha habido una actitud muy poco generosa por parte solidaria de los bancos, pero hay algunos que, yo tengo casos concretos que hay un solo banco que ha dado créditos en la zona por más de 500 millones de pesos para las pymes, pero bueno, y otros que no han dado nada todavía. Por ahí una herramienta que valía, que se ha probado en otras partes del mundo, es que el Banco Central sea el directamente asistente de crediticio, para que realmente haya un efecto de transmisión monetaria, que pasó en Estados Unidos, lo hizo una vez la Reserva Federal, cuando los bancos recibían el dinero y se lo guardaban, porque esto pasa en todo el mundo, claro. la Reserva Federal fue la que así le permitió a las empresas descontar documentos, descontar cheques, y de esa forma puso liquidez. Eso fue con los Lehman Brothers en esa época, ¿no? Y fue en esa época y en una época anterior, en 2 oportunidades. Bueno. Así que, bueno, es una medida de inyección rápida de asistencia a las de pymes. activación económica. Sí. Bueno, Una clase de economía. de economía. Me gustó eso de la emisión. Esa me la voy a Bien. lo vamos a cortar, eso lo vamos a pasar. El obsequio por haber participado. Bueno, Gracias, muchas Adolfo. gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vamos a un corte para seguir con el Ciudadano se Revela. Va a estar en comunicación telefónica Cacho Bárbaro.